El capítulo 15 abre con un silencio tenso que se siente más peligroso que cualquier disparo. La calma aparente entre la joya y espejo de luna no es paz, es contención. Y esa contención está a punto de romperse. Luis Fernando ha cruzado una línea que ya no tiene retorno. Armar a su gente, no lo hace por locura, al menos no a sus ojos. Lo hace convencido de que Doménica Montero es una amenaza impredecible, capaz de todo con tal de quedarse con lo que considera suyo. En su discurso se presenta como víctima, pero sus decisiones revelan a un hombre que empieza a disfrutar el poder que da el miedo. En Espejo de Luna la reunión es clara y directa. No hay medias tintas. Luis Fernando habla de defenderse, pero cada palabra suena más a preparación para la guerra. Asegura que no busca atacar, que solo quiere proteger a su gente, pero cuando ofrece enseñarles a disparar, el mensaje cambia. La violencia deja de ser una posibilidad lejana y se convierte en una estrategia. Prudencio escucha en silencio, sabe que algo se está saliendo de control, intenta razonar, recordarle que Doménica no es cualquier rival. Que una mujer herida en su orgullo puede ser más peligrosa que un enemigo declarado, pero Luis Fernando ya no escucha. Su orgullo pesa más que cualquier advertencia. Mientras tanto, en la joya, Doménica también siente que el aire ha cambiado. No necesita que nadie le confirme lo que ya sospecha. El rumor de hombres armados circula rápido en Santa Teresa, y cuando llega a sus oídos no se sorprende, se indigna. Doménica interpreta la decisión de Luis Fernando como una provocación directa. Una declaración de guerra disfrazada de defensa. Y fiel a su carácter no piensa retroceder, al contrario, la idea de que intenten intimidarla despierta en ella una determinación feroz. No va a vender su tierra, no está en negociación y mucho menos va a permitir que la pinten como la villana de la historia. Pero el conflicto no solo se cocina entre los grandes nombres, debajo de ese enfrentamiento hay víctimas silenciosas como Pedro. Pedro sigue siendo el eslabón más débil de una cadena llena de abusos. El capítulo muestra con crudeza cómo el poder se ejerce también desde adentro. Genaro lo confronta, lo humilla, le recuerda su lugar. Le exige parte de un sueldo que apenas comienza a existir. La amenaza no es nueva, pero esta vez pesa más porque Pedro ya ha probado algo distinto. El respeto, la promesa de un pago justo por parte de Doménica le abrió los ojos. Y ahora entiende que lo que vivió durante años no fue lealtad, fue explotación. El momento más duro para Pedro llega cuando Genaro le recuerda quién manda, cuando lo llama recogido, cuando le deja claro que la ley está comprada, que no hay salida posible. La escena no necesita golpes para doler, las palabras bastan. Es ahí donde el capítulo empieza a sembrar una decisión que cambiará el rumbo de la historia. Pedro ya no quiere sobrevivir, quiere vivir. Y para hacerlo tendrá que romper con el lugar que hasta ahora había sido su único techo. En paralelo, el capítulo profundiza en la corrupción que sostiene el conflicto. El presidente municipal aparece como una sombra incómoda, un hombre que debe favores y paga con silencio. Se revelan acuerdos, facturas falsas, robos sistemáticos que podrían destruir a Doménica si salieran a la luz o, al contrario, convertirse en el arma perfecta para derrumbar a quienes han vivido a costa de su hacienda. El juego ya no es solo territorial, es legal, político y moral. Chiara aporta un contraste necesario. Su presencia en Santa Teresa rompe la rigidez del ambiente, pero también deja ver que incluso los lugares que parecen ajenos al conflicto están manchados por él. Su conversación con Gabriel, aparentemente ligera, deja entrever que nadie es completamente neutral aquí. Todos toman partido aunque no lo admitan, y Chiara, con su distancia emocional respecto a Doménica, empieza a convertirse en una pieza impredecible. El cierre de esta primera parte del capítulo 15 no es explosivo, es inquietante. Luis Fernando reafirma su decisión de no vender aunque eso signifique llevar las cosas al límite. Doménica, jurando que no se dejará intimidar, comienza a investigar más de lo que sus enemigos creen. Pedro, con el miedo clavado en el pecho, empieza a planear su salida, y Santa Teresa, ese pueblo que siempre ha resuelto todo con balas o favores, se prepara para un choque que no dejará a nadie intacto. Porque si algo deja claro este episodio, es que la guerra no empieza cuando se dispara el primer tiro, empieza cuando el orgullo se vuelve más importante que la vida. La decisión de armar a la gente no fue solo una amenaza lanzada al aire, fue una declaración de guerra que comenzó a sentirse en cada rincón de Santa Teresa. Desde ese momento el miedo empezó a mezclarse con la lealtad y la ambición, porque no todos los que sostenían un arma estaban dispuestos a disparar por convicción, algunos lo hacían por temor y otros por interés. Luis Fernando camina entre los hombres como un general improvisado, observando quién baja la mirada y quién sostiene el rifle con demasiada firmeza, entendiendo que ahí mismo se estaba formando una línea invisible entre aliados reales y futuros traidores. Mientras tanto, en la joya, Doménica no tarda en enterarse de los movimientos del vecino.
No necesita espías ni rumores, el ambiente se lo grita, el silencio del campo ya no es natural, las miradas de los trabajadores están cargadas de incertidumbre y Prudencio confirma lo que ella ya sospechaba. Espejo de Luna se está preparando para algo grande. Doménica escucha sin interrumpir, pero su expresión no es de miedo, sino de una furia contenida que solo aparece cuando siente que alguien intenta arrebatarle el control. Doménica entiende que Luis Fernando ha cruzado una línea peligrosa. No se trata solo de cercas ni de ganado, ahora se trata de poder, territorio y dignidad. Y para alguien como ella, ceder no es una opción, convoca a su gente más cercana no para repartir armas sino para organizar estrategia. Sabe que un solo disparo mal dado puede incendiar todo el valle. Y que si eso ocurre la ley llegará tarde o nunca. En paralelo, Pedro vive su propio infierno, atrapado entre el miedo y el hartazgo, escucha las amenazas de Genaro como ecos de una vida que ya no quiere seguir viviendo, las humillaciones pesan más que los golpes y cuando Genaro vuelve a recordarle que es Pedro nadie, algo se quiebra definitivamente en su interior. Pedro empieza a entender que la lealtad que se exige a punta de miedo no es lealtad, es esclavitud, y por primera vez se permite imaginar una vida lejos de la joya, aunque eso signifique enfrentarse a Doménica y a todo lo que ella representa. En Espejo de Luna, la madre de Luis Fernando observa con creciente angustia la transformación de su hijo. El médico que salvaba vidas ahora habla de rifles y contención armada. Ella intenta hacerlo entrar en razón, pero él está convencido de que Doménica solo entiende el lenguaje de la fuerza. Sin embargo, en el fondo sabe que está jugando una partida demasiado grande, incluso para alguien tan preparado como él. Chiara por su parte se mueve entre ambos mundos con una ligereza que desconcierta, mientras Doménica ve enemigos y Luis Fernando ve amenazas, Chiara percibe oportunidades, su presencia en el bar, el corrido encargado, las risas con Gabriel no son casualidades, Chiara escucha, observa y memoriza. Sabe que cuando el polvo se levante, la información valdrá más que cualquier arma. La tensión escala cuando llegan noticias de un nuevo enfrentamiento menor en los linderos. No hubo muertos pero sí advertencias, los hombres regresan alterados con historias distintas dependiendo de quién las cuente. Y ahí es donde Doménica confirma algo crucial, alguien está mintiendo y no es solo del lado contrario. El episodio cierra con una escena poderosa y silenciosa, Luis Fernando solo en el despacho de la hacienda limpia un arma que juró no volver a usar. Doménica en su cuarto observa antiguos documentos de propiedad con la determinación de quien está dispuesta a llegar hasta el final. Y Pedro empacando en la oscuridad sabiendo que al amanecer ya nada será igual. Porque en este capítulo 15 la guerra aún no estalla pero ya dejó de ser una posibilidad. Ahora es cuestión de tiempo.